Hola, ¿qué tal queridos líderes listo? En principio les envío un saludo y un abrazo de manera virtual. Al final del día es un contacto que vamos a tener en estos momentos. Nuestra intención es estar cerca de ustedes, aunque sea por este medio. Aprovechemos la tecnología para poder comunicarnos y para poder avanzar en este proceso que vamos a tener a partir de hoy. Les comento que en la mañana recibí un mensaje que me gustó mucho de los líderes de Campeche, donde me decían una frase en maya que significa ¿cómo va tu camino? Hoy yo les digo a ustedes, queridos líderes, ¿cómo va su camino? Yo espero que ese camino que ustedes empiecen a recorrer y que nosotros también, a partir de estos tiempos que nos piden, pues sea de paciencia, de tranquilidad, de fe, de optimismo y de mucha resiliencia. Hoy voy a compartir con ustedes este video para poder trabajar con ustedes algunas situaciones importantes que tenemos que recapitular en estos tiempos. Lo primero que quiero preguntarles a cada uno de ustedes y que se respondan para sí mismos, si ustedes saben y conocen cuál es su sentido de vida. De esto vamos a hablar en estos minutos y espero que les sea de utilidad y que desde el lugar donde ustedes estén puedan reproducirlo y sea para ustedes de verdad de un gran aprendizaje. El propósito que tenemos es que hagamos una reflexión serena, tranquila, sobre lo que es su vida, su sentido y su trascendencia. Hay una frase que yo rescato el día de hoy que dice: el camino hacia el sentido de vida coincide con el camino hacia uno mismo. Cada uno de nosotros debemos de tener muy claro cuál es nuestro camino, hacia dónde queremos llegar y qué medios debemos conseguir para lograrlo. Uno de los primeros medios que yo les invito a que ustedes reconozcan es justamente algo que se llama autoestima y que hoy le vamos a llamar una conquista personal. Autoestima no es mirarme al espejo y decir qué bonito soy, qué bien amanecí hoy. Autoestima es un camino de escalones, de mucha constancia, de mucha voluntad, de un carácter muy férreo de parte de cada uno de nosotros. Les voy a presentar entonces lo que es la escalera de la autoestima, que se conforma de 5 escalones, cada uno de ellos muy importante. El primero de ellos es el autoconocimiento. Tengo que saber quién soy, cómo soy, de dónde vengo, con qué fortalezas cuento, con qué debilidades también me estoy enfrentando y que debo superar. También vamos a hablar del autoconcepto, de ese concepto que yo tengo de mí mismo y cómo lo voy a mejorar. De la autoaceptación, de eso que yo conozco, de eso que yo soy, de eso que yo sé de mí mismo, en qué lugar lo coloco y qué aceptación le estoy dando. También tiene que ver mucho, maestros, con lo que es el autorrespeto. Hay que respetarnos a nosotros mismos y dárselo al otro. Como se los he dicho anteriormente, nadie da lo que no tiene. Y finalmente, entonces sí, vamos a llegar al último escalón, que es autoestima. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es qué significa autoestima. Hay una diversidad inmensa de autores. Yo les comparto esta que tiene que ver con varios psicólogos, varios estudiosos, principalmente Hammack, que él es quien nos habla de esta escalera y la va desmenuzando para poder nosotros llegar a esa parte tan importante que es el autoconcepto. Autoestima significa tener confianza en sí mismo, sentirnos valiosos y capaces. Es muy importante reconocer que la autoestima no solamente se nutre de lo que yo soy, también se nutre de los otros significativos para mí. La autoestima se va formando desde la infancia. Hay momentos importantes en nuestra infancia donde todo aquello que nos dicen, que nos comparten o que nos hacen creer va a forjar nuestra autoestima. Por eso, maestros, cuidado con lo que decimos. Por eso, papás, cuidemos todavía más eso que le decimos a nuestros seres queridos. Tengo que decirles, maestros, que una autoestima sí se va a formar en familia, sí se va a formar en la casa, pero también se va a formar en la escuela. Y los maestros son los segundos significativos para el niño para formar su autoestima. ¿Qué les estoy diciendo con esto?
que ustedes docentes, ustedes directores, ustedes supervisores, ustedes ATPs, sí son significativos para los alumnos. Y eso que les digamos, para bien o algo para no tan bien, sí va a influir en ellos, no los va a determinar, pero sí va a influir mucho en ellos. De tal forma que veámonos, reconozcámonos como formadores de autoestima de esos pequeños que estamos educando y que estamos formando. Recuerden que la escuela somos la segunda parte importante para la educación de la autoestima. Después viene lo que es el autoconcepto. William James, que fue un estudioso muy importante de toda esta situación del autoconcepto, él nos dice que el autoconcepto es la imagen que la persona tiene de sí misma. Eso que yo veo, eso que yo reconozco, eso que yo me digo, me reconozco muy bueno, muy capaz para esto, pero no tan capaz para el otro. Esa imagen que tú tienes es el concepto que tú te vas formando. Ojo con esto, ese concepto debe de ser real. Cuando nuestro autoconcepto no es real y está fundado en mentiras, en situaciones indebidas, difícilmente vamos a avanzar. Por eso los psicólogos tienen que trabajar mucho cuando es necesario para apoyarnos a descubrir nuestro autoconcepto real. Claro que debemos de pensar y de encaminarnos hacia un autoconcepto ideal, pero primero tenemos que partir de la realidad. ¿Y qué significa esto? Es una autodescripción de quiénes somos. Esto no implica que no debamos o no podamos ser mejores. Al contrario, tan mejores podemos ser que de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia y reconociendo nuestra dignidad de seres únicos e irrepetibles, es que nosotros vamos a formar ese autoconcepto ideal que estamos buscando. No pensemos, así nací y así me moriré, no, maestros. Se los he dicho otras veces, eso es en botánica. Aquí nosotros tenemos que reconocer que somos seres únicos e irrepetibles y que debemos avanzar cada día y cada momento de nuestra vida. No somos perfectos, somos seres perfectibles que vamos a ir alcanzando cada vez más y mejor el autoconcepto que nos hemos propuesto. Después viene la autoaceptación. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa reconocer de ese concepto que yo tengo de mí mismo, aceptarlo. No es quedarme, yo no sé hablar inglés y nunca lo voy a saber. No es así. Acepto que no sé, tengo que trabajar mucho mi voluntad, muy férrea, una disciplina, una entereza grande para poder llegar a donde yo quiero. Entonces, es la actitud que la persona tiene hacia sí mismo y el aprecio de su propio valer. Ese lugar que tú te coloques como persona, ese valor que tú te des como persona, es el mismo que te van a dar los demás. Dicho de otra forma, el lugar donde tú te pongas es el lugar desde donde los otros te van a ver. Es importante que tú te reconozcas y te sepas una persona valiosa y así poder demostrártelo a ti y dárselos a conocer a los otros. Y esos otros tendrán la obligación de tratarte como lo bien que tú te trates. Es un derecho humano para ti tener una autoaceptación ideal y ser reconocido como la persona valiosa que tú eres. La autoaceptación, maestros, es una aceptación previa al cambio. Si nosotros no aceptamos lo que somos, difícilmente vamos a avanzar. Esto quiere decir, acepto que no tengo las habilidades ahorita desarrolladas para hablar una segunda lengua como es el inglés. Eso no significa que no lo debo lograr, pero en principio acepto, no lo tengo, no estoy siendo bilingüe, pero lo quiero lograr y lo voy a hacer. Entonces, vamos primeramente a reconocer quiénes somos con nuestro concepto. Después vamos a ver una aceptación que le vamos a dar a esto que tenemos y algo más, el que sigue, que se llama autoevaluación. Es necesario, todos tenemos que hacerlo, es sano para nosotros y hay que darle un lugar a eso que ya tenemos, eso que yo ya acepté, eso que yo ya conozco, pues ahora voy a evaluar qué es para mí y cómo lo debo mejorar. Los escalones de la autoestima, así como gráficamente los estoy presentando, es que tiene que ser 1 a 1. No se puede pasar al 3 sin haber pasado por el 2. Es cada uno de ellos. No es un proceso inmediato, es más bien gradual, paulatino y consciente, para que pueda ser
pues más férreo, como más real para cada uno de nosotros. La autoevaluación debe basarse en parámetros reales. Lo contrario, estaríamos fuera de nuestro contexto, fuera de nuestra realidad y no estaríamos haciendo lo correcto. Esta evaluación hay que saber evaluar nuestra conducta de una manera apropiada. Muchas veces nosotros somos los primeros en lacerarnos, en decir que no hacemos las cosas también como lo esperábamos. Sin embargo, aunque así sea, no debemos quedarnos en ese lugar. Esa evaluación tiene que ser cambiante conforme cada uno de nosotros trabaja para lograr ser una mejor persona. Podemos partir de una situación que no es en este momento la idónea o la mejor, pero sí debemos saltar al siguiente paso para poder entonces sí de verdad lograr esa autoestima y ese autoconcepto sano que debemos manejar. No estamos hablando de estándares altos o bajos. Sí tiene que ser una cuestión sana que a ti persona te permita funcionar. Eso dice hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya no le llama autoestima alta o autoestima baja, ya le llama una autoestima sana donde nosotros funcionamos de una manera adecuada para los diferentes ámbitos de nuestra vida. Después viene el autorrespeto. Es respetarnos desde nuestra dignidad personal. El autorrespeto, maestros, no tiene que ver con un título académico, con una cuestión económica, con altos estándares de productividad. Tiene que ver con lo que tú eres y te reconoces desde siempre, como un ser único e irrepetible. Y desde esa unicidad, como dice Víctor Frank, tú reconoces lo que eres y que no tienes por qué ser igual que otro, no ponerte como estándar, quiero ser como cierta persona, porque entonces a lo mejor no lo logramos y nos frustramos, no nos estamos respetando a nosotros mismos cuando pensamos así. Si nosotros el autorrespeto lo trabajamos desde nuestra dignidad personal, como seres únicos e irrepetibles, vamos a avanzar cada día y cada momento y seremos nosotros nuestro mismo parámetro. No necesitamos el de alguien más, tengamos el propio. Ahora sí, ya vendrá entonces la autoestima. Esta no es gratuita. Se tiene que trabajar mucho para conseguirlo. Quizá muchos años de nuestra vida tendremos que estar trabajando para conseguir cada uno de estos escalones de una forma sana y llegar al final, ese lugar que está hasta arriba como la montaña donde vale la pena llegar con una autoestima sana para nosotros y con base en ellos tomar decisiones. ¿Para qué hablar de una autoestima en estos momentos? Para recordarnos lo valioso que somos, para recordarnos el respeto que nos debemos a nosotros mismos y a los demás, y de esta forma poder funcionar de una manera adecuada. La autoestima es una necesidad que debemos cubrir para poder ser eficaces y respetarnos. Va unido, son primas hermanas, autoestima y autorrespeto. Si no hay alguno de ellos, no vamos a poder tener un autoconcepto sano y eso vamos a demostrar. De esa forma, pues vamos a vivir. Les decía yo, ¿para qué hablar de autoestima en este momento? Para tener valor para continuar, un coraje fuerte para vencer que nazca desde su fortaleza, esa que significa acometer y resistir. A eso estamos llamados en estos tiempos. Veamos los signos de los tiempos que tenemos y actuemos en consecuencia. Recuerden que si algo es permanente, pues es el cambio. Si algo es inevitable, es el cambio. Y hoy estamos adaptándonos a estos cambios, trabajando desde casa, haciendo muchas situaciones que nos piden para nuestro bien. Y si alguien se quiere y se acepta en todos sentidos, seguramente que va a poder avanzar también estando desde casa. También necesitamos mucha constancia para llegar. ¿Para llegar a dónde? Hasta el último escalón de la autoestima. También quiero hablarles hoy de otro tema que tiene que ver mucho con la autoestima, que se llama resiliencia. Este término acuñado desde la industria metalúrgica, donde se habla que algunos metales se forjan a grandes temperaturas y se desbaratan y se deshacen. Eso que queda casi pomada o que queda algo como muy líquido, lo vuelven a meter nuevamente a altas temperaturas y se vuelve a forjar algo. Así nuestro carácter, compañeros, así nuestro temperamento, maestros.
Así lo que nosotros somos. Seamos resilientes ante estos tiempos de cambio para poder adaptarnos a ellos y saber que situaciones que hoy por hoy pueden ser difíciles para nosotros también nos pueden moldear en otros sentidos. La resiliencia es una capacidad de superar algunos eventos adversos, traumáticos y difíciles para la persona. Resiliencia procede del latín resilio, que significa volver atrás, regresar, hacer un salto, rebotar. Ya estaba construida, se vuelve a hacer. A eso estamos llamados los seres humanos, a ser resilientes para adaptarnos al cambio. También la resiliencia es resistir, primeramente en nuestro cuerpo, nuestro ser físico, pero también en el aspecto emocional y también en el momento moral, espiritual, en todos sentidos. Como dice un proverbio hindú, dicen que la mejor forma de sufrir es pensar que lo pasajero es eterno. Nada va a ser eterno. Seguramente que todo tiene un momento y tiene un tiempo. Y hay que acometer, hay que resistir y hay que ser muy resilientes. En el ámbito psicosocial, la resiliencia apoya mucho para desarrollar la capacidad de las personas para enfrentarse a los cambios adversos. Tiene que ver a veces con las pérdidas que se tienen y volver a nacer, con algunas situaciones fuertes que existen en la vida de las personas y volver a ser y volver a nacer. Hay algunos autores que nos dicen que es un proceso dinámico que tiene como resultado una adaptación positiva, que es lo que estamos buscando hacer en estos momentos y sobre todo en cuestiones adversas. Hay algunas situaciones a las que estamos llamados para vivir la resiliencia. La primera de ellos es tener la noción de lo que es la resiliencia ante la adversidad y sí, es una amenaza al desarrollo humano. Reconocer que existe, que ahí está y que no debemos negarla. En el segundo paso es adaptarnos de una forma positiva a ello, como lo que estamos viviendo en estos momentos. Existe, no lo negamos, ahora buscamos formas para adaptarnos y para poder avanzar en nuestro desarrollo humano, teniendo que hacer muchas situaciones de cambio, tal vez ante cuestiones adversas, pero importantes y necesarias para nosotros. Y finalmente, tener esos mecanismos emocionales, cognitivos, físicos y emocionales que nosotros hemos sembrado en nosotros mismos para poder hacer frente a ello. A través de la resiliencia es que logramos hacer frente a esto. Vamos a ver cómo podemos desarrollar esta resiliencia. Primeramente, dicen que es una dureza vista como la fortaleza para acometer y resistir. Así de fuerte, así de difícil, sí, pero es algo que se va a ir moldeando y que se puede modificar. Tenemos que tener ciertas competencias, darnos cuenta de lo que poseemos y poderlas mostrárselo al mundo y con eso que tenemos poder salir adelante. Como nos dicen muchos mensajes, ahora con tanto de las redes sociales, donde nos dicen, habrá quien pueda cocinar, habrá quien pueda pintar, habrá quien pueda escribir, algo que nosotros sabemos que tenemos y poseemos como talento. Ante estos momentos podemos ponerlos al servicio del otro, primero al nuestro y después del otro. Eso es ser resilientes. Debemos ser un ejemplo de ellos, no solamente como líderes, sino también como seres humanos. Bien, también tenemos que tener una resistencia y fuerza al ego. No pensar, a mí no me pasa, a mí no me duele, conmigo no es necesario. Tenemos que reconocernos vulnerables, sí, pero fuertes también. Saber que existe la adversidad, pero también saber que tenemos fortaleza para poder salir adelante. ¿Qué tenemos que descubrir? Yo les puse algunos pasos para hacerlo y ustedes los irán viendo uno a uno. Primero, como dicen grandes autores que hablan de las virtudes humanas, nosotros que tenemos que reconocer ante esto que pasa, ante lo que sucede en mis diferentes ámbitos, familiar, personal, social, laboral, descubrir en cada uno de ellos lo bueno, lo bello y lo verdadero. Algo tendrá de ello cada una de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando actualmente. Y cuando reconozco que esto es algo bueno, es bello y es verdadero, estoy desarrollando una virtud en mí y se la estoy mostrando a los demás. A eso los invito, que hoy nos demos cuenta a qué le puedo llamar algo bueno para mí. Puedo darme cuenta de lo
extraordinario que puede ser y darme cuenta de que desde su realidad y su verdad existe y es, y hacerlo algo bueno para nuestras vidas. En segundo, tenemos que hablar de la responsabilidad que tenemos para nosotros y para con nosotros. Recuerden que la responsabilidad significa dar respuesta eficaz y oportuna a la llamada de otro. Hoy más que nunca tenemos que hacer mucho acopio de esta virtud, de responder ante las situaciones con la habilidad de responder, como nos dice la palabra, que es una virtud. Tenemos nosotros que preguntarnos, ¿cuánto amo hoy lo que hago? Eso que yo hago, le voy a dar toda la responsabilidad que puedo darle para que se convierta en algo a mi favor, para que sea algo positivo para mi vida. Me voy a preguntar, ¿qué tan responsable soy de? Tengo puntos suspensivos, maestros, de mi vida, del otro, de mi misión, de mi visión. ¿Qué tan responsable soy de esto que está pasando, de esto que estoy viviendo? Darme cuenta de ello y desarrollar mucho la conciencia. No decir, como yo no lo provoco, como yo no tengo la culpa, no hago nada. Tenemos mucho que hacer, pero en principio, ser responsables de nuestra propia vida. Nadie da lo que no tiene. Recuérdenlo. Algo muy importante que dice José Benigno Freire, que hoy en la familia, hoy en la escuela, hoy en el trabajo, tenemos que desarrollar algo que se llama sentido del humor. Sentido del humor no es un optimismo falso. El sentido del humor es encontrarle lo positivo a las situaciones. Hoy creo que es más fácil. El sentido del humor es saber divertirse, disfrutar de lo que se hace, experimentar y lo más importante, no perder la capacidad de asombro y de ilusionarnos. Dice Miguel Martí que hoy la ilusión es un artículo de lujo porque muy pocos la poseen. Y lo mismo pasa con el sentido del humor. Tenemos que tener esa capacidad de darnos cuenta que lo que pasa, lo que está sucediendo va a cambiar, va a modificar, va a pasar. Y tenemos que aprovechar esta situación para desarrollar muchas virtudes y entre ellas, de verdad, la curiosidad, la capacidad de asombro, de jugar, de reírse, de distraerse. Porque quien logra reírse de sí mismo afirma su libertad interior y su fortaleza. Qué importante es esto. El sentido del humor hace que el potencial humano sea más eficiente en situaciones límite. También tenemos que cultivar nuestro espíritu, hacerlo de la forma que cada quien conoce para poder convivir con el otro y darle lo mejor de nosotros a quien está a nuestro lado. El siguiente, y muy importante, es saber perdonar. El saber perdonarte primero a ti mismo. Se vale decir me equivoqué. Es de humanos, unido con la virtud de la humildad y la soledad, poderlo decir. Hoy me doy cuenta de y me perdono a mí mismo por esto que estoy haciendo, por esto que hice. En segundo, saber perdonar al otro, saber darnos cuenta que todos nos equivocamos, que todos podemos errarlo, pero hay algo que puedo darte, que puedo darle al otro, que es mi perdón. Recuerden que el perdón está muy lejos de una disculpa. Disculpa significa quítame la culpa, no es mía. El perdón es algo muy profundo, es reconocer la fragilidad humana, es reconocer que el otro y yo mismo también nos equivocamos. Y hoy son tiempos de mucho perdón. Y también el perdón que el otro me otorga. También saberlo aceptar y también tener esa apertura de conciencia para poder relacionarnos de una mejor manera. Recuerden que hemos trabajado dimensiones intrapersonal, dimensiones con el otro y que hoy por hoy tenemos que hacer acopio de ello para poder vivir una dimensión institucional y un ámbito en desarrollo humano de una forma positiva. Casi terminamos, vamos a hablar de lo que es un sentido de vida. El sentido de vida no llega de una forma automática, no es una gracia de un destino venturoso. Así lo creemos, pero no. El sentido de vida no se consigue de la noche a la mañana, sino a costa de un trabajo paciente y realizado día tras día. Ese sentido de vida lo tenemos que dar cada día y en cada momento. Como decía Víctor Frankl, el sentido de vida es no tirarme a la alambrada.
Recuerden ustedes que él fue una persona que vivió en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial y que cada día se preguntaba qué sentido tiene estar donde estoy, para qué y por qué lo hago. Y cada una de sus respuestas fue para ser más y mejor persona. Y eso le permitió crear la logoterapia, que es lo que hoy nos dice, ten un sentido de vida siempre. Y esto tiene que ver con tu misión y con la visión que puedas tener en tu vida. Y yo termino diciéndoles, hoy como otras veces, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Apropiémonos de ella, hagámosla vibrar, vivamos cada día y cada momento para que cuando alguien nos pregunte cómo va tu camino, le digamos de la mejor manera. Queridos líderes, verdaderamente muchas gracias. Les envío un abrazo virtual, la verdad, con todo mi cariño, y esperamos poder vernos pronto como nos agrada y como para nosotros es un gran aprendizaje, cara a cara. Hoy por hoy les digo gracias, buenas tardes.